y en algún momento dar. Buenos Buenos días. días. Buenos días, maestro. ¿Se encuentran bien todos? Sí, amén. Gracias a Dios. Buenos días. Gracias a Dios. Muy bien. Estamos tocando el tema con ustedes. Lo último que vimos fue sobre la cena del Señor. Hoy vamos a comenzar sobre los dones del Espíritu. Dones del Espíritu. ¿Estoy en lo correcto? Hermana Diana Alejandra García. Presente, Dios le bendiga, pastor. Hermano José Antonio Sánchez Martínez. Presente, hermano, buenos días. Hermano José Mauricio Escobedo Salinas. Keren Rebeca Morales. Presente, hermano. Lilia Margarita González Cortina. Presente, hermano. Maybal Jessica Rivas Padilla. Dios le bendiga. Buenos días. Miguel Ángel Lorenzo Santos. Muy bien. Vamos a pedirle, hermana Lilia Margarita, nos dirigen una oración y comenzamos, por favor. Sí, hermano. Amado Dios, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias en este momento, esta clase que vamos a tomar. Bendícenos, bendice a nuestro profesor y a cada uno de mis compañeros, danos de tu gracia, danos la capacidad de un corazón entendido para retener tu palabra, pero agradarte a ti haciéndolo por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar el tema de los dones del Espíritu Santo. No habíamos hablado de los dones, ¿verdad? No, pastor, no habíamos hablado. Gracias, hermano. Un don, un don espiritual o del Espíritu es una destreza que imparte el Espíritu Santo. Para ser usado en la iglesia con el propósito de que la iglesia crezca, pero que crezca sobre cimientos sólidos. Los dones del Espíritu Santo son destrezas que Dios da para que la iglesia crezca y se cimente en la doctrina de los apóstoles. La Biblia nos habla de estos dones que llegan a nuestra vida de una manera
milagrosa, diría yo, o de una manera especial. Leamos primero a los Corintios 12:7. ¿Alguien me ayuda? Primera a los Corintios 12:7. ¿Nadie quiere ayudarme? Sí, amén. Amén. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, Gracias. ¿Para qué es dada la manifestación del Espíritu? para provecho. Ese es el propósito, para provecho. Ahora, si leemos primero a los Corintios 14:26, ¿qué Dice, dice primero a los Corintios 14:26? ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Gracias. ¿Cuál es el propósito de hacer esos dones? Edificar. Para edificar. Entonces, quiero dejar como principio base el propósito de los dones para provecho personal y para edificación de la iglesia. Ese provecho personal, por supuesto que será también para los demás y que se deben de usar para edificar, para edificación. La iglesia que nacía y que nos lo narra el libro de Hechos, tenía necesidad de echar raíces, de tener buena cimentación. ¿Y cómo lo iban a lograr? A través de los dones. A través de los dones. Por eso Dios les dio dones para cimentar a la iglesia. Pero cuando la iglesia ya está cimentada, cuando la iglesia ya está fortalecida, algunos dones tendrían que dejar de ser, ya no serían necesarios. Vamos a ver, hermanos, algunas citas bíblicas. Diferentes pasajes de la Biblia nos van a dar diferentes listas de dones.
En el Antiguo Testamento no vemos en su lectura una manifestación de dones como la vemos ya en el Nuevo Testamento. Sí hubieron eventos especiales. Abramos nuestra Biblia en Primera Carta a los Corintios 12. Primera Carta a los Corintios 12, 28. Primera Carta a los Corintios 12, 28. Ayúdeme a alguien a darle lectura, por favor. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Relacionó 8, ¿verdad? Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Primera los Corintios 12, 28 nos habló de 8 dones. Si leemos Primera los Corintios, ahí mismo 12, del 8 al 10, ¿alguien más ayúdeme a darle lectura? Primera los Corintios 12, y vamos a leer del versículo 8, 9 y 10, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Hasta ahí? Gracias, hermano. Era hasta el 10. ¿Cuántos dones o expresiones del Espíritu Santo encontramos allí? 9. Encontramos 13, ¿no, hermana? Palabra de sabiduría, Sí. ¿no? Palabra de ciencia, fe, sabiduría, otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, o otro fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades, llevamos ahí 5, ¿no? Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. ¿Cuántos llevamos? 5, ¿no? A otros, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, interpretación de lenguas. Fueron 9, ¿verdad, hermana? Sí. 9. Sí, está Sí, correcto. 9 dones.
9 dones. Hay algunos que se repitieron, otros se sumaron. Ahora vamos a Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Gracias. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Encontramos allí 5 dones. Hay quienes dicen que pastor y maestro es lo mismo. 5 dones especiales encontramos en Efesios 4:11. ¿Los estamos registrando? Ahora vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Repito la cita, Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 6 al 8. ¿Alguien diferente ayúdeme a leerlo? Amén, hermano. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio es en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, con liberación, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguir lo Ah, bueno. Hasta el 8 nada más, hermana. ¿Notan ustedes cuántos encontramos? Profecía, servicio, enseñanza, animar a otros o exhortar, la generosidad, el liderazgo, la misericordia. Si leemos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, vamos a encontrar otros dones más. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 7. ¿Quieren, por favor? Sí, hermano. 1:47. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, Hasta ahí nada más, 7:7. sí, Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo es como yo? Tendríamos que hacer una investigación qué estaba viviendo Pablo en ese momento o cómo estaba llevando su vida en ese momento. El apóstol Pablo en ese momento se supone él vive solo, sin esposa. Y entonces él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él ve la ventaja de no traer a su esposa con él, de que se puede mover con mucha versatilidad o con mucha facilidad y puede ir y hacer cosas sin exponer a otra persona. Sin embargo, agrega, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro a la verdad de otro modo. Está hablando de un matrimonio o de un celibato.
Pero no todos tienen esa capacidad de vivir sin esposa para el propósito del que Pablo está hablando. Lo correcto es que cada varón tenga su propia esposa y que cada esposa tenga su propio esposo. Es así el diseño de Dios. Pero si en el servicio de Dios se requiere de un sacrificio, como está diciendo aquí Pablo, eso ya es un don. Eso ya es un don. Y quien quiera vivir así, tiene que vivir o tiene que saber que es un don. Hay que mantenerse sin contaminación, limpio. Por esa razón lo trata de esta manera el apóstol Pablo. Profesor, Adelante. ¿puedo ir al baño? Sí, adelante. Vamos a leer Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. ¿Quién me ayuda a dar lectura? Primera de Pedro ¿Puedo 4:11. leerla, hermano? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al Que poder Dios que Dios da. da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. El que habla y el que sirve. Si alguno habla, ¿cómo debe de hablar? Conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra o da un servicio a la iglesia, Tiene que ser conforme al poder de Dios. tiene que ser conforme al poder que Dios da. Y el propósito es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, los dones del Espíritu Santo, dijimos al principio, tienen propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Alguien me puede ayudar a contestar? ¿Qué responderías, Keren? ¿Cuál es el propósito de los dones? Que son para edificación de la iglesia y también Para edificación de la iglesia Y para provecho. y para provecho de la propia iglesia. Entonces, no es para vanagloriarse, sino es para edificar a la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Y Dios dio los dones, Él es quien los da. Una cosa es un don que Dios da y otra cosa son frutos o el fruto del Espíritu. El fruto es algo que todos debemos de tener. El don es algo que Dios da según Él quiere darlo. No todos tenemos los mismos dones. Hay quienes manejan un don, pero no manejan otro. Una forma de servir y edificar a la iglesia y otros lo hacen de otra manera. Por eso leíamos que Dios dio dones a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, leíamos en Efesios, pero es Dios dando esos dones
¿no? Leíamos allí en Efesios 4:11, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, no todos son apóstoles, sino él fue el que los constituyó a unos apóstoles. Era necesario que en ese momento hubiera apóstoles. Hoy en día hay quienes quieren usurpar ese nombre. Pero es Dios quien lo da. Apóstoles. A otros los dio como evangelistas. No todos son evangelistas, sino hay esa diferencia entre profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. No nos perdamos en estas capacidades que Dios nos otorga. Entonces concluimos que Dios da a la iglesia una gran variedad de dones espirituales. Y esto es evidencia, o eso da muestra de la variedad de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Por eso leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10. ¿Quién lo lee? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias. Cada uno, según el don que haya recibido. O sea, el don lo recibimos, no lo generamos nosotros, sino que es un don, o sea, un regalo, algo con lo que Dios quiere darnos, pero tiene propósito. Ese don debe de ser para edificar a la iglesia. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, póngalo al servicio de los otros, pues. Y luego dice, como buenos administradores. Y oigan cómo termina el versículo. De la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. O sea, su gracia es expresada de muchas formas, hablando de los dones. Multiforme gracia de Dios, o sea, muchas formas de expresarnos su gracia. Y la responsabilidad está en el que recibe el don. Hay una responsabilidad. De ponerlo al servicio de la iglesia o de los otros, dice aquí. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Hermanos, ¿hasta aquí está aclarado? ¿Va clara el tema? ¿O hay preguntas o hay comentarios? Los quiero oír, por favor. No, hermano, yo no tengo preguntas. Está claro que el Señor da los dones. ¿Vamos aprendiendo bien? ¿Está claro? ¿Está? No. Está claro, pastor, Sí, gracias. maestro, gracias. Hay quienes tienen dones diferentes a los nuestros y eso no quiere decir que hay una rivalidad entre dones, sino que todos tenemos el mismo objetivo, edificar a la iglesia, cimentar a la iglesia. Entonces, el resultado práctico de los dones es generar, y perdón, generar iglesias saludables. Y no deben de ser para fragmentar a la iglesia, sino más bien para unir a la iglesia. ¿Cómo explica el apóstol Pablo esto? El que los dones no deben de dividir a la iglesia, sino deben de unir a la iglesia. ¿Cómo lo explica él? Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera los Corintios capítulo 12. Y ahí en el capítulo 12 de la Primera los Corintios le voy a pedir, por favorcito, hermana Meiva, ayúdanos a leer los versículos del 12 al 26. Y prestemos mucha atención, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 26. Sí, amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo.
dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Gracias, gracias. ¿Prestamos atención de lo que está hablando aquí? ¿Cuál es el tema central de lo que él está tratando en este pasaje? Está haciendo una comparación o una analogía de cómo está constituido el cuerpo humano y lo compara con el cuerpo, la iglesia de Cristo. Así como en el cuerpo todos los miembros son necesarios e indispensables, en la iglesia también cada don es necesario y los necesitamos. Los necesitamos a cada uno de ellos. Diferentes dones en la iglesia van a fortalecer el crecimiento de la iglesia. Así que lo que Dios nos da es un don, o sea, es un regalo. Ahorita que está en la mayoría de las casas los arbolitos de Navidad, les ponemos dones o arreglos o adornos, pero eso se los ponemos nosotros. ¿Para qué? Para que el arbolito se vea bien, se vea bonito y cada quien arregla su arbolito según considera que se va a ver bien. Pero esos son adornos. Entonces, los dones son adornos que Dios nos da. Ese arbolito no tiene fruto propio, pero hay arbolitos que sí dan fruto y eso es diferente, un fruto a un don. ¿Me explico, hermanos? ¿O hay preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Nos vamos Vamos bien, hermano. entendiendo? Vamos bien, gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay confusión? ¿Nada? No, hermano, gracias. Hasta me hacen sentir un gran maestro ustedes. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, vamos a tomar un tiempo y me gustaría que hicieran una oración cada quien, así un poco breve. Keren, ¿estás ahí? Veo tu cámara apagada, pero si estás allí, comienza. Una oración cada quien, hermanos. Breve y terminemos esta clase, por favor. Bueno, creo que no está Keren. Empecemos con Maybal, luego hermana Lilia, si está, hermano José Antonio y hermana Diana, por favor. Amén. En esta mañana, Padre, te agradecemos, Padre, por ayudarnos a comprender lo que es un don y lo que es un fruto, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú confirmándonos ese don que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y que la atesoremos, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendice al Maestro, Señor, y a todos mis compañeros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre, te damos gracias porque hemos entendido que eres tú el que nos das ese hermoso privilegio de recibir los dones. Gracias, Señor, porque mientras tú veas en nosotros esa disposición y ese arrepentimiento genuino, Señor, para que tú derrames tu bendición sobre nosotros, seremos instrumentos en tus manos, Señor. Gracias porque enfatizas en tu palabra que estos dones
son para beneficio personal y de la iglesia, Señor. Gracias porque así lo entendemos y tú nos estás preparando para que nosotros trabajemos de esa forma. Gracias por esta clase en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. ¿Continúo yo, pastor? Por favor, hermano. Sí. Padre amado, Señor, en esta mañana te damos gracias, porque tú eres grande, Señor, y tú, cada uno de nosotros, Señor, de los que hemos creído en tu presencia, Señor, de lo que hemos creído en en ese privilegio tan grande que nos da, Señor, al darnos ese don que nosotros de alguna manera ya tenemos. Yo te ruego en el nombre de Cristo, Padre Santísimo, que seas tú, Señor, haciéndonos sentir, haciéndonos saber, Señor, de qué manera vamos a utilizar esos dones, qué don tú nos has dado, ya sea uno o dos, o los que tú, Señor, nos quieras dar. Padre bendito, que nosotros los pongamos por obra para que la iglesia sea edificada. Te lo ruego en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Padre, muchas gracias porque nos concedes poder estudiar tu palabra. Dependemos de la luz de tu Espíritu Divino en nuestro aprendizaje, Señor, y creemos que solamente tú puedes edificarnos con tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y que realmente al haber recibido el perdón de nuestras faltas por la fe en Jesús nuestro Salvador, podamos también asimismo ser llenos del poder de tu Espíritu. Señor, que tú uses nuestras vidas para tu honra y tu gloria. De diferentes maneras tú, Señor, usas a los que han sido salvos, a los que tú has llamado tus hijos, y los capacitas dándoles dones, Señor, para el servicio de la iglesia, para honrar y glorificar tu nombre. Señor, que podamos seguir dependiendo de ti, que podamos seguir dependiendo de ti en la predicación, en la enseñanza, en nuestra vida cotidiana, en nuestro vivir diario, Señor, en el medio en el que nos ha tocado vivir. Un medio sumamente contaminado podría ser, quizá otros no tanto, pero Señor, que eres tú quien llenas y das el poder para tener la victoria sobre cualquier circunstancia difícil que haya en nuestra vida, como problemas materiales, como tentaciones, Señor, pruebas que vienen a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros y entre nosotros. Bendice a este grupo. Úsalo, Señor, para la gloria de tu nombre, a donde tú los hayas llamado a servirte. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Jóvenes, Dios les bendiga. Dios mediante, nos estamos buscando entonces próximo sábado. Amén. Igualmente, pastor. Gracias, pastor. Hasta luego. Amén. Gracias, maestro.